Bueno, muchas gracias por seguir conectados con la construcción colectiva de la agenda digital que necesita Colombia. Ha sido una jornada maravillosa donde en el primer panel hablamos de comercio electrónico, en el segundo de economía colaborativa o economía del bien común y en este último panel hablamos de fintech con unas reflexiones muy interesantes, recomendaciones sobre el crédito digital, sobre la regulación de la tasa de interés, la diferencia que existe entre el fintech y la captación, obviamente la necesidad de establecer educación financiera y preguntas y comentarios sobre por qué no en Colombia debería existir tasas diferenciales cuando se compran productos de primera necesidad. Este es un ejercicio que seguimos desarrollando colectivamente de la mano de ustedes. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todas las sugerencias, los aportes, las críticas que también hemos recibido. De esto se trata el ejercicio de la construcción colectiva, de oír a la ciudadanía y con maravillosos expertos que conocen, que sufren, que viven diariamente los aspectos de la tecnología, poder avanzar como sociedad y como país. Dicho eso, yo quiero recordar algunas reflexiones que tienen como base este ejercicio que estamos adelantando el día de hoy. La tecnología va mucho más rápido que la legislación y Colombia requiere pensar que no todo necesariamente sea regulado por el Congreso de la República. El Congreso de la República debería crear, por ejemplo, la Comisión Interinstitucional de Economía Digital para que sean expertos los que de manera efectiva y eficiente regulen temas que durante mucho tiempo llevan en la agenda y por presiones o simplemente por papá gobierno tener unos mejores ojos sobre otros, terminan sucediendo problemas como los que estamos viviendo hoy, donde muchos negocios digitales ven en otros países mejores oportunidades. El emprendedor, los innovadores necesitan de regulación efectiva y en muchos casos de regulación. Y por eso es que yo insisto que una línea como la de la tercera vía es fundamental. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Y basando en eso, tenemos que entender que llegó el momento de pasar del Internet del consumo al Internet de la producción, ver de qué manera logramos que todas estas oportunidades puedan ser tenidas en cuenta. Y las ciudades sí que necesitan tecnología, no solamente en seguridad, en movilidad, en educación, sino adicionalmente en el diario vivir de cada uno de los ciudadanos. En estos momentos el 55% de la población mundial vive en ciudades y en el caso de Colombia casi que el 77% hace lo propio, motivo por el cual requerimos las luces de expertos, de personas que diariamente están trabajando para mejorar las condiciones, de personas que entienden cuáles son las normas y las regulaciones que funcionan y cuáles no. Hoy le quiero dar las gracias de manera muy especial a un súper equipo de panelistas que está liderado inicialmente por Álvaro Montes, un gran periodista conocedor de los temas de tecnología, que hoy dirige Tecnívoro, que es columnista de la revista Cambio y que ha sido tal vez uno de los hombres que más ha hablado de estos temas y que seguramente nos guiará para tomar mejores decisiones. También nos acompaña Luz María Zapata, quien es la directora ejecutiva de Asocapitales, un muy importante gremio que agrupa a todas las capitales del país y que tiene hoy en día la responsabilidad tan importante de brindarle a las ciudades algo tan valioso como son respuestas. A Luz María, bienvenida y muchas gracias. Y le doy la bienvenida a Juanita Rodríguez, que fue viceministra de Economía Digital, que está acompañándonos hoy desde la Embajada de Colombia en Washington, que conoce de estos temas, que entiende de datos, de protección y de muchos otros temas que este debate seguramente tendrá como pieza fundamental. También a Paula Bernal, quien es la directora de Asuntos Públicos de Didi, una plataforma de movilidad muy importante a nivel mundial que tiene adicionalmente multiplicidad de servicios. Y terminaría dándole la bienvenida también a Marisabel Mejía, quien fue viceministra de Tecnologías de la Información, que hoy en día tiene una responsabilidad en la CAF enorme precisamente en estos temas. Así que yo me siento muy complacido
de tener este panel, Álvaro, de mujeres pilas que han demostrado que la tecnología hace parte del progreso. Y le doy la palabra a usted, quien tendrá la responsabilidad de llevarnos a los mejores comentarios y sobre todo propuestas para ver si entre todos podemos construir una agenda legislativa que beneficie a Colombia. Adelante, Álvaro. Buenas tardes, David. Muchísimas gracias por invitarnos, por propiciar todo este proceso de 2 días de conversación nacional acerca de la agenda pública que necesitamos para empujar la economía colombiana, la sociedad colombiana hacia la digitalización, la transformación digital, lo que hemos llamado cuarta revolución tecnológica. David pues tiene un liderazgo en esto que todos conocemos. Muchísimas gracias por empujar esto y emprenderlo de manera tan interesante, convocando a todo el sector en Colombia. Muchas gracias. Bueno, constituye pues como casi un mito en el imaginario popular la idea de ciudades inteligentes. Para la mayoría de la opinión pública esto suena como medio ciencia ficción. La verdad es que si le preguntamos a la gente, pues tienen poca aproximación al tema. Tenemos que admitir que hemos hecho un pobre trabajo en aterrizar entre la opinión pública el concepto de ciudades inteligentes. Nos ha ido mejor en otros temas de conectividad, etcétera, pero en este nos falta mucho. Además, de hecho, yo pienso que aún entre las administraciones municipales, entre los alcaldes, los mandatarios locales, todavía hay mucho por evangelizar en esta materia, ¿no? Creo que, y de los temas claves de digitalización, transformación digital, salto tecnológico, el de ciudades inteligentes es probablemente, creo yo, ya las panelistas me dirán si estoy equivocado, pero probablemente es el tema en el que aún estamos debiendo todavía los pasos más significativos en la sociedad colombiana. Esto de ciudades inteligentes pues combina un montón de tecnologías, aproximaciones tecnológicas, movilidad sostenible, eficiencia energética, ciencia de datos, inteligencia artificial, nube, etcétera, y por eso es complicado articular una política pública en la que se involucre la iniciativa privada, la ciudadanía, sociedad civil, etcétera. Es un poco complicado, pero tenemos avances, tampoco es que estemos, hay cosas interesantes, desde luego. Yo el año pasado pude ver en Barranquilla, en la asamblea del BID que hubo hace un año, al presidente Duque suscribiendo el convenio para acompañar a municipios en esa ruta hacia los territorios inteligentes. Entiendo que ya hay como unas 30 ciudades colombianas que están ya subidas en ese bus. Creo que es una iniciativa importante. Tenemos algunos elementos de política pública importantes, la ley 1955, hay un artículo allí sobre modelos de ciudades y territorios inteligentes. El MINTIC ha desplegado algunas iniciativas muy importantes en eso, pero vamos a examinar un poco en qué estado está. Y en este panel en particular vamos a tener una conversación muy, muy relevante. Les prometo que va a ser muy aleccionadora por el grupo de panelistas que tenemos hoy, ¿cierto? Que son personas que conocen muy al detalle lo que está ocurriendo en Colombia en materia de en temas digitales y específicamente en cómo se está dando la construcción de territorios inteligentes en nuestro país, o la inteligencia territorial. Y con ellas vamos a examinar como el estado del arte, lo que hay, lo que falta, y conociendo la calidad de las panelistas, pues van a salir un montón de ideas muy interesantes, creativas, nos van a poner al día en esto, y de tal manera que al terminar esta hora de conversación tengamos como un panorama muy completo del punto en el que estamos y lo que tendría que pasar en este país para que le demos un empujón fuerte al tema de ciudades inteligentes. Pues ya hemos presentado, pero quiero saludar a Luz María Zapata, la directora ejecutiva de Asocapitales. Luz María, complacidísimo de tenerte acá en esta conversación. Álvaro, muy buenas tardes. Pues quiero saludar primero que todo al senador David Luna, darle las gracias por esta invitación. Él siempre tan juicioso en todo lo que hace, porque él es impecable en todo lo que hace. Álvaro, pues usted muy bien lo decía, tenemos a Juanita, que nos puede aportar tanto desde ese conocimiento, Paula, desde ya la experiencia como tal de lo que es una plataforma digital, y con Marisabel, que tuvimos la oportunidad de vernos en Cartagena, un saludo muy especial.
Así es, como usted lo dice, Álvaro, el tema de ciudades inteligentes, incluso para mí que soy directora ejecutiva de Socapitales, a veces me resulta un poco exótico y me resulta también difícil aterrizar qué es lo que significa una ciudad inteligente, y yo creo que esta hora nos va a servir para poder avanzar en esa idea y en esclarecer qué es una ciudad inteligente. Perfecto, gracias. Paula, buenas tardes, bienvenidísima también, directora de Asuntos de Gobierno de Didi. Hola Álvaro, buenas tardes. Muchas gracias a ti, muchas gracias al senador David Luna, a Juanita, Luz María, María Isabel. Es un honor para mí compartir este espacio de mujeres, entre otras cosas. Y nada, será un gusto hablar de este tema que para Didi es tan importante y tan central en la vida de las personas. Es cierto que es difícil aterrizar qué es una ciudad inteligente, pero yo creo que todos como que sentimos un poco hacia dónde va eso desde el sentido común. Entonces estamos muy felices de participar en este espacio. Muy bien, excelente. Juanita, buenas tardes, un gusto verte de nuevo. Álvaro, es un gusto estar acá. El senador David Luna, mil gracias por esta invitación y concuerdo con las demás panelistas. Es un honor compartir esta mesa esta tarde con ustedes. El concepto de ciudades inteligentes ha sido difícil de aterrizar, además porque siempre le ponemos más apellidos. Empezamos hablando de ciudades inteligentes para después empezar a hablar de ciudades seguras. Le fuimos metiendo ahora todo el concepto de ciudades sostenibles, en donde todo el tema también de impacto social y ambiental positivo empieza a tener una relevancia cada vez más importante. Pero tenemos varios ejemplos a nivel mundial, varios programas en donde ya empezamos a ver cómo estas estrategias de abajo hacia arriba, donde tenemos soluciones innovadoras, donde empezamos a entender mucho mejor qué es lo que quieren los ciudadanos, cómo volvemos nuestras ciudades más inclusivas, comienzan a ser una realidad. Y yo creo que esos son los ejemplos que tenemos que tener en cuenta y que seguir para poder trabajar en esto en nuestras ciudades. Perfecto, gracias. María Isabel, buenas tardes, gusto verte otra vez. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, hemos estado reunidos recientemente. Perfecto. Bueno, comencemos. Yo retomo lo que acaba de decir Juanita. Hay un montón de temas asociados a ciudades inteligentes. Y yo imagino, porque una cosa, claro, Bogotá, que tiene incluso un par de áreas institucionales dedicadas a pensar estos temas, o incluso Medellín y tal vez Cali, pero en las pequeñas ciudades, los municipios más pequeños del país, pues me pongo en la camiseta del alcalde con 1000 problemas urgentes en el territorio, cosas de orden de salud pública, educación, servicios públicos, saneamiento, etcétera. Entonces pedirle que piense pues en el tema de ciudades inteligentes y de cómo transitar hacia allá es complicado. Y quiero comenzar con Luz María, porque yo sé que hace poco Socapitales estuvo examinando el tema, ¿cierto? De cómo lo están viendo, en qué estado estamos, Luz María, en esta materia, y cómo lo están viendo las capitales y las ciudades que están agrupadas en tu institución. Pues usted muy bien lo dice, Álvaro, nosotros somos un gremio de ciudades muy distintas, muy diversas, pero nos une una gran amistad, un gran sentido de colaboración entre nosotros. Y entonces precisamente son esas ciudades que logísticamente son muy fuertes, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, jalonando también el progreso de aquellas con unas limitaciones más complejas, con retos más complejos como Arauca, Inírida, Puerto Carreño, Mitú, Mocoa, Leticia, y en lo que, pues digamos, aquí nos reúne en la tarde de hoy, por supuesto, esos temas de una ciudad inteligente para Leticia, ¿qué puede significar? Porque lo tenemos mucho más claro. ¿Qué significa eso para una ciudad como Bogotá? Pasa por todo, por la movilidad, por los negocios, por los nuevos emprendimientos, por estos retos que tuvimos en pandemia de cómo alimentar a millones de personas, y Bogotá lo hizo porque esa infraestructura es poderosa. Para Leticia de pronto resultó mucho más complejo dar como ese paso hacia ser una ciudad inteligente.
Entonces, pues sí, tuvimos la oportunidad de reunirnos para mirar la resolución 01117, todos los secretarios de planeación, ya tenemos mucha institucionalidad en nuestras ciudades capitales, son 22 ciudades que de alguna manera tienen secretarías TIC o algún tipo de funcionarios dedicados a estos temas, aunque lamentablemente no todos son fuertes, no todas las secretarías tienen financiación, porque por supuesto esto pasa también por recursos. Y una de las conclusiones a las que llegábamos ese día en esa reunión de trabajo que tuvimos con Planeación Nacional, con el Ministerio TIC, es precisamente la cofinanciación, pero esto es una cofinanciación limitada y es insuficiente para todas las necesidades que tenemos desde las ciudades capitales para poder dar ese paso hacia ser ciudades inteligentes, que yo diría pasa por fortalecernos también desde, por ejemplo, las secretarías de Hacienda, ser lo suficientemente fuertes, inteligentes para poder optimizar el recaudo de los impuestos hacia lo que puede ser la ciudad inteligente en términos de movilidad, en términos de movilidad sostenible, ambiental, amigable con el medio ambiente. Entonces son tantas variables que pueden significar para nosotros ciudades inteligentes. Particularmente para la asociación es fundamental que ciudades como Leticia, Mocoa, Mitú, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Quibdó, les ayudemos en la infraestructura de comunicaciones, en la conectividad. Para nosotros eso es fundamental. Para nosotros la pandemia significó un reto enorme. Tuvimos, por ejemplo, que construir bases de datos absolutamente nuevas. Teníamos cómo poder alimentar a todas las personas que estaban aisladas, que hicieran parte del sistema bancario y que tuvieran celular. Pero, por ejemplo, esas personas mucho más vulnerables que no están vinculadas al sistema bancario o que no tenían celular, fue un reto construir esas bases de datos en nuestras ciudades capitales para poderles llevar alimentación a las personas que estaban aisladas en ese momento. Y tenemos casos exitosos. Bogotá, Medellín, pues por supuesto han sido premiados en el caso de ciudades inteligentes. Barranquilla camina hacia allá. Tenemos un ejemplo muy lindo de lo que puede ser también una ciudad inteligente que lo aprovechó Barranquilla con los adultos mayores y la vacunación. O sea, yo creo que esas ciudades inteligentes involucra todo, involucra la administración, involucra temas como la educación. Pudimos tener a nuestros niños conectados en los colegios sin que se retrasaran en sus años académicos. Y por ejemplo en el tema de vacunación traía al caso lo que fue la experiencia de Barranquilla, cómo se hizo ese seguimiento, porque tal vez Barranquilla fue uno de los casos más exitosos que tuvimos en vacunación con el adulto mayor. Se le hacía un seguimiento, los llamábamos constantemente, y todo eso pasa pues por supuesto por tener una buena conectividad y tener claro que las ciudades tienen que pues hacer esa apuesta muy importante al bienestar de todos los ciudadanos, y eso pasa necesariamente pues por todos esos beneficios. También económicamente también, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que vivimos en las ciudades capitales desde el punto de vista de emprendimiento, como todos los restaurantes se reinventaron. Pasamos rápidamente, pues aquí que está Paula, que tiene una plataforma que puede ser similar a muchas como a las que recurrieron los restaurantes para poder también mantener esos negocios a flote. Y bueno, yo dejaría, Álvaro, como hasta ahí por ahora este tema para que mis compañeras
tengan también la oportunidad. Perfecto, Luz María, gracias. Después volvemos, porque quiero que nos compartas un poco cómo estás viendo más en detalle la situación en los municipios pequeños y cómo está marchando ahí el asunto. Mencionabas a Paula y a Didi, quiero hablar de eso, porque la vinculación del sector privado y las plataformas y los distintos proveedores va creando ese mosaico con el que al completarlo vamos a tener más o menos algo que se parezca a una ciudad inteligente o una estrategia de inteligencia territorial. Y le quiero preguntar a Paula, ¿cómo puede aportar, porque ustedes recogen data en un montón de clientes que se desplazan, cómo contribuyen a la movilidad inteligente o a la movilidad sostenible desde las plataformas, por ejemplo, que es uno de los creo que es uno de los grandes retos por los que vivimos en Bogotá, pues vivimos desesperados con eso, pero es un problema que ya trasciende a las grandes capitales y ya en las ciudades intermedias estamos viendo también esos problemas de movilidad muy fuertes. Sí, Álvaro, así es. Las plataformas digitales todas tienen un rol muy importante en la ciudad inteligente. Las de movilidad, Didi tiene, digamos, dos tipos de plataformas en Colombia, la de movilidad y también la de domicilios, pero centrándonos un poquito en el tema de movilidad, que es central, como bien lo anotas tú, en una ciudad inteligente, pues lo primero es decir que nosotros en Didi entendemos la ciudad inteligente desde una perspectiva holística. ¿Qué significa esto? Una comprensión amplia de qué es una ciudad inteligente. ¿Y qué es una ciudad inteligente desde esa perspectiva holística? Pues es un sujeto, la ciudad viene a ser un sujeto de derecho, de regulación, digamos de varias perspectivas, pero es un sujeto que usando datos e información, analizándola, pero también generando conexiones, generando interacción de los diferentes actores, diagnostica y soluciona problemas de las personas. Yo siempre he pensado que el discurso tecnológico hay que aterrizarlo a la vida diaria de las personas. Entonces, la interconexión que hay entre una ciudad inteligente y la calidad de vida de las personas es esencial. Y ahí radica un poco la importancia del concepto de ciudad inteligente. Es este vehículo que le permite a todos los actores de los ecosistemas, actores públicos, actores privados, ciudadanos, encontrar en la tecnología, encontrar en esas conexiones la herramienta para solucionar problemas de las personas, la herramienta para generar una mejor calidad de vida para la gente. Cuando hablamos de calidad de vida para la gente, pues evidentemente hablamos de movilidad, entre otras cosas. Pero más allá de movilidad, esto, como bien lo decía Juanita al inicio y como lo estaba mencionando también Luz María, este es un tema de seguridad, este es un tema de sostenibilidad, es un tema de educación, es un tema que toca todas las aristas importantes de un Estado y de una sociedad. Entonces, ¿qué hace una ciudad inteligente? Hace que se atienda de manera más eficiente y, digamos, más rápida las demandas sociales de una sociedad. ¿Cuáles son esas demandas sociales? Las mencionábamos hace un momento. Temas de educación, temas de movilidad, temas de manejo de tiempo, temas de manejo de recursos, de acceso a los recursos. ¿Y qué permite una ciudad inteligente a través de tecnologías como plataformas digitales? Algo que siento yo que es esencial, la libertad y sobre todo la preponderancia del usuario. Poner al usuario a decidir, a mostrarle a las autoridades cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus hábitos. Y ya, digamos, aterrizando un poquito en una plataforma como Didi, ¿cuál es el rol que nosotros cumplimos? Pues una plataforma que está en la vida diaria de millones de colombianos, que es esta intermediaria que hace que unas personas que ofrecen servicios de movilidad y unas personas que demandan servicios de movilidad se pongan en contacto para ese fin. Recoge, como bien lo dices, Álvaro, millones de datos anonimizados. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Acá no estamos hablando de datos personales, acá no estamos hablando de, digamos, de los usuarios como tal, sino de unos patrones que recoge la plataforma. De dónde a dónde se desplazan las personas, en qué horario van de sur a norte, en qué horario van de oeste a occidente. Y esos patrones, digamos, que recogen las plataformas tienen unas características muy importantes a la hora de desarrollar soluciones para ciudades inteligentes. La primera, cuando las plataformas interactúan en una ciudad, participan en una ciudad, lo que están es habilitando la participación de los ciudadanos. En este caso particular están habilitando la participación de unos usuarios oferentes y unos usuarios demandantes.
Ellos de esta manera, a través del uso de la plataforma digital o tecnológica, están participando en la construcción de una ciudad inteligente. ¿Y qué hace entonces la plataforma? Recoge esa información, recoge esos datos, y con Machine Learning, con ingeniería de datos, con Big Data, lo que se empieza es a ayudar a las autoridades a desarrollar soluciones específicas. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en otros países? Estamos en 20 ciudades en China, pero estamos, por ejemplo, en Guadalajara, en México también. ¿Y qué hace Didi? Didi, a través de un servicio digital, que digamos, es una característica importante. Hay muchas formas de acercarnos a ciudades inteligentes, pero cuando hablamos de plataformas nos referimos a una manera que no requiere específicamente una infraestructura, no requerimos de unas cámaras o de unos sensores, sino que lo que opera acá es un esquema digital en el que se van recogiendo esos patrones y se va poniendo al servicio de las autoridades. Quiero hablarles rápidamente de dos modelos que para Didi han sido trascendentales en traducir esta necesidad de calidad de vida de las personas en soluciones específicas, y son nuestro sistema Smart Transportation y nuestras iniciativas con perspectiva de género. En Smart Transportation, ¿qué hacemos? Les hablaba de Guadalajara, pero también 20 ciudades en China. Hemos tenido pilotos también en Brasil y esperamos poderlos tener en Colombia pronto. Lo que hacemos básicamente es entregar a las autoridades la información en un tablero, digamos, digital, que es de acceso único para las autoridades, en el que ahí se recoge la información más importante en torno a la movilidad de una ciudad o de un espacio específico de una ciudad. ¿Y qué hacen las autoridades con esa información? Pues primero, poder tomar decisiones oportunas, tener información en tiempo real y basar sus decisiones en datos. Eso es muy importante, basar las decisiones en hechos, en datos, en información, digamos, comprobable. No en percepciones, sino en verdaderamente qué es lo que ocurre en una ciudad en un momento determinado, en una hora determinada, y así se ofrecen soluciones en las que Didi participa, como semáforos inteligentes, como carriles reversibles, como automatización de redes de autobuses, experiencias en aeropuertos, etc. ¿Y qué termina pasando entonces con esto? Vemos en territorios como Guadalajara que se reduce la congestión de tráfico entre un 19 y un 20%. Y eso obviamente se traduce en unos aspectos específicos de la vida de las personas muy claros y muy importantes. Reducción de tiempos en los desplazamientos, pero también cuando hay menor congestión de tráfico o menor congestión en la ciudad, en la movilidad, estamos teniendo menores problemas de accidentes de tránsito, estamos teniendo menores emisiones, estamos teniendo menores impactos de los crímenes asociados, digamos, a la movilidad. Esto es muy importante para las ciudades cuando verdaderamente se traduce no solo en un beneficio individual, sino también en uno colectivo. Y por último, un tema que hemos hecho que nos apasiona mucho, que creemos que es una dimensión de ciudades inteligentes, pero también inclusivas. Nuestros puntos púrpura en México. Hemos entendido que las plataformas y la tecnología son una gran herramienta para dar soluciones a grupos específicos. La movilidad, digamos, de las mujeres tiene un gran desafío en términos de seguridad. Eso no es una cosa desconocida para nadie, eso es un hecho que sufrimos las mujeres y que en Latinoamérica lo sufrimos de una forma más impactante. Y entonces, a través de este análisis de esos datos anonimizados que hace la plataforma, de cuáles son los puntos seguros o inseguros para las mujeres, hemos ubicado, digamos, en una iniciativa que obviamente es público-privada, donde Didi participa, pero también participa el municipio. Hemos ubicado unos puntos seguros de recogida y dejada para las mujeres, porque entendemos que sobre todo en la noche y en algunos lugares que son especialmente agresivos para las mujeres, para la seguridad de las mujeres, pues ahí hay un problema en dónde me van a dejar o en dónde me voy a parar para esperar el bus o para esperar el carro o para esperar el medio que yo escoja para movilizarme. Y entonces tenemos una infraestructura especial iluminada con un espacio para esperar, para cargar el celular, porque qué problema es cuando nos quedamos como sin forma de comunicarnos en una hora tarde de la noche, pero tenemos también una capacidad de, en la plataforma, comunicar esta información a las mujeres. Espera tu Didi o tu bus o el medio de movilidad que escojas en este lugar que es más seguro para ti. Y terminamos entonces encontrando que estas plataformas ayudan a las autoridades a un tema que es central en las ciudades inteligentes, que ya lo mencionaba, pero que lo repito. Tomar decisiones, hacer diagnósticos oportunos de los problemas de las personas y a través de la tecnología desarrollar las mejores soluciones para esas problemáticas.
Perfecto. Gracias, Paula. Van apareciendo nuevos ángulos, nuevas puntas para esta conversación. El tema de los datos y del análisis de datos, el tema de la inclusión, el tema de la regulación que tenemos que trabajar, ética, seguridad, bueno, un montón de cosas. Y yo quiero preguntarle a Juanita, entre las muchas aproximaciones que ya hace a los temas tecnológicos, me interesa mucho esto de la inclusión, que tú has trabajado bastante en eso, porque finalmente construir ciudades inteligentes pues es un problema también de inclusión social, de llegar con provisión de bienes y servicios públicos a toda la población, de mejorar la calidad de vida, como decía Paula. Entonces, ¿cómo ves tú ese enfoque? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿En qué hemos avanzado en el caso colombiano en inclusión, en la perspectiva de calidad de vida y tecnología? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Gracias. Pues evidentemente, Álvaro, cuando uno habla de ciudades inteligentes, habla de ciudades inclusivas y además esto ya se ha vuelto además un objetivo de desarrollo sostenible, es cómo las ciudades también van a tener soluciones para todas las personas sin perjuicio de su raza, sin perjuicio de su género, personas en situación de discapacidad que también se puedan desarrollar en la ciudad en la que estén viviendo. Y este es uno de los grandes desafíos y como vemos, las ciudades inteligentes justamente es un cambio de paradigma de cuando tenemos a la administración decidiendo qué es lo mejor para sus ciudadanos a cuando son los ciudadanos que le pueden decir a sus administradores, a las autoridades, qué es lo que necesitan. Y justamente gracias a la tecnología y al uso de datos es que tenemos que buscar la manera de que las políticas públicas puedan buscar ser realmente incluyentes. Y no todo tiene que ser buscando la tecnología, la última herramienta tecnológica, usando tecnologías emergentes. Yo quiero traer a colación un ejemplo que a mí durante la pandemia me llamó mucho la atención y fue justamente lo que hizo la alcaldía de Bogotá para tener una solución para las mujeres que estaban siendo objeto de abusos o situaciones de violencia intrafamiliar en sus casas. Y fue justamente hacer una alianza con supermercados para que las mujeres pudieran en el momento de salir a hacer la compra poder con las personas de esos supermercados o de esas tiendas específicas tener algún apoyo para esa situación y poder hacer una denuncia y buscar un apoyo, como digo, en ese caso. Que no siempre se puede hacer usando la tecnología, la podían oír al momento de hacer una llamada, de descargar una aplicación si le tenían controlado el teléfono. Entonces, esta es una manera de buscar soluciones innovadoras, así sea en el mundo análogo. Y yo creo que es un gran ejemplo de las cosas que se pueden hacer cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, ciudades inclusivas y sostenibles. Pero yo quisiera hablar ahora también de justamente este cumplimiento de los derechos humanos cuando se habla además de ciudades inteligentes y cuando estamos hablando de que la materia prima y más importante cuando estamos tratando de entender qué es lo que quieren nuestros ciudadanos es los datos personales, los datos de las personas que viven en una ciudad en particular. Y ahora aprovecho además que estoy en Washington para ver la dimensión de lo que ha sido la discusión ya desde el punto de vista geopolítico. Yo siempre le oí al senador David Luna hablar de los retos que tenía Internet y cómo la persona, Sir Tim Berners-Lee, al desarrollar Internet, nunca había pensado en estos retos grandes que tenía en Internet que nos traía el mundo moderno y a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Nos estamos enfrentando a problemas de ciberseguridad, nos estamos enfrentando a la posibilidad de que nos roben nuestros datos y que haya un ánimo además económico detrás de ese robo de datos. Nos estamos enfrentando a problemas de desinformación y hasta poner en riesgo a la democracia. Entonces, en esa línea estamos viendo una discusión geopolítica en donde se acaba de plantear la Alianza por el Futuro del Internet, que se firmó aquí en Washington, D.C., y que Colombia hace parte de esta Alianza por el Futuro del Internet, en donde dice que deberíamos tratar de desarrollar un Internet que sea seguro, confiable,
que sea abierto, interoperable y que justamente permita cumplir estos valores democráticos y hacer un efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Esto se enmarca, además, y yo no me quiero meter, digamos, en la discusión como tal, pero se enmarca en una discusión, además de competencia comercial muy fuerte entre China y Estados Unidos, en donde, además, si nosotros nos fijamos, la mayoría de las ciudades inteligentes en el mundo están en China y China ha sabido desplegar una cantidad de soluciones de ciudades inteligentes para muchas ciudades a unos precios que están bastante asequibles. Entonces estamos en el medio de que ahora a este tema de ciudades inteligentes le estamos poniendo un componente adicional a considerar cuando estamos hablando de esta visión de hacia dónde va el Internet, de cómo tenemos que desarrollarlo a futuro, y es justamente una discusión geopolítica, una discusión de competencia comercial, de visión de cómo abordar también el uso de datos al momento de tomar decisiones en una ciudad. Gracias, Juanita. Y abres el panorama hacia ciudades inteligentes y democracia, ¿no? Una conexión clave, no es un asunto solamente de tecnología, sino que es un asunto de política y muy interesante. Quiero preguntarle a María Isabel, hablemos de cooperación, y tú estás en CAF, que ha estado asesorando y acompañando a gobiernos de la región en estos temas. ¿Qué estamos haciendo en materia de cooperación? ¿Qué ayuda estamos recibiendo? ¿Cómo está participando CAF o la cooperación internacional en general en la construcción de territorios inteligentes? Bueno, Álvaro, muchas gracias. En la primera intervención en realidad no saludé bien. Entonces, quiero darle las gracias al senador David Luna por invitarnos. Qué dicha que esté allí, que esté como liderando esa agenda legislativa que necesita pues todo el ecosistema digital. Y quiero saludar a mis compañeras de panel, a Luz María, Paula, Juanita, qué rico estar con ustedes. Y entonces ahora sí a contestar la pregunta. Álvaro, la cooperación internacional pues juega un papel importante porque puede ayudar a financiar como las distintas etapas de la construcción de una ciudad inteligente. La primera manera en la que la cooperación internacional y específicamente CAF puede apoyar a una ciudad que quiera convertirse en una ciudad inteligente, pues es en hacer un diagnóstico y un desarrollo de una estrategia digital o una estrategia de transformación digital o para convertirse en una ciudad inteligente. Entonces ahí tenemos unos recursos de asistencia técnica, de cooperación técnica, donde podemos apoyar a las ciudades a hacer esos planes de largo plazo. Ahí muy importante, y tú al principio decías que teníamos como una deuda con lo de las ciudades inteligentes y quería aportar como en ese debate, y es que como que al principio, cuando se lanzó el concepto de ciudad inteligente, pues se pensaba que era una cuestión de infraestructura y se hablaba de cámaras, sensores, conectividad, o sea, netamente infraestructura. Se le fueron aumentando componentes ya, digamos, de datos y software y analítica de esos datos. Y entonces se ha ido de todas maneras como complementando el concepto de ciudad inteligente, pero lo más importante para avanzar en una ciudad inteligente pues es que se defina qué es lo que quiere ser la ciudad, cuál es el plan de mediano y largo plazo de esa ciudad, y que los indicadores, digamos, al iniciar un proyecto de ciudad inteligente, al ponerse las metas, no sea el número de cámaras que se van a instalar, el número de sensores que se van a instalar, sino, por el contrario, los indicadores deberían estar
relacionados es más con las problemáticas que se quieren solucionar. Entonces, si la problemática es de seguridad y lo que queremos bajar es el número de crímenes en determinadas zonas de la ciudad, pues el indicador debería estar definido en ese sentido. O si lo que queremos es mejorar la movilidad y bajar el número, por ejemplo, de accidentes de tráfico, etcétera. O sea, los indicadores deben estar dirigidos a solucionar la problemática y no al número, a la infraestructura que se va a instalar. Entonces, en esa primera etapa de definir como el objetivo de la ciudad inteligente, cuál es el plan, cuál es la estrategia, tenemos unos recursos de cooperación técnica. Después ya para la implementación, obviamente se necesitan más recursos, entonces ahí tenemos otra herramienta, pues, que son los créditos. Entonces tenemos créditos de inversión a través de los cuales podemos apoyar ya la implementación de esas ciudades inteligentes. Y yo creo que un aporte importante de la cooperación internacional, pues es todo el tema de conocimiento y que digamos las ciudades o los territorios, no hablemos no solo de ciudades, sino de territorios, municipios, nos vean a nosotros como un aliado, sobre todo desde el tema de conocimiento. Entonces nosotros muchas veces desarrollamos estudios que pueden ayudar precisamente a tener herramientas conceptuales que apoyen mucho más este tipo de estrategias. Entonces, desde CAF tenemos específicamente una dirección de transformación digital, pues que lo que busca es aportar a la reactivación económica de América Latina, en este momento muy importante, a través de la digitalización de hogares, sectores productivos, gobiernos, y estamos trabajando como en 5 pilares, en todo el tema de economía digital, gobierno digital, inclusión digital, la digitalización de la agenda verde y específicamente el tema de ciudades y territorios inteligentes. Excelente, gracias. Yo espero, no sé si alcancemos al final, dejar un mapa, un cuasi mapa de las oportunidades que tienen los municipios colombianos para acceder a cooperación, recursos, asesoría, acompañamiento, porque hay varias iniciativas en marcha y aquí ya pues María Isabel muy generosamente nos está ya anunciando cosas que ojalá tengamos alcaldes y directores de planeación en la audiencia que ya vayan tomando nota y diciendo, bueno, por aquí hay oportunidades, ¿no? Quiero, antes de que demos una ronda sobre regulación, quiero volver con Juanita. Mencionaste, bueno, las 20 ciudades inteligentes más destacadas están en China. ¿Qué es una ciudad inteligente? Digamos, ¿qué tiene? ¿Qué hace que podamos decir, esta ya es una ciudad inteligente, esta va en proceso de maduración, esta está comenzando? ¿Qué hay en una ciudad inteligente para que se gane ese título? Bueno, esa también es toda una discusión, Álvaro, ¿no? Pero digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con María Isabel que una ciudad inteligente primero sabe qué quiere y tiene como una visión prospectiva de a dónde quiere llegar y por qué quiere ser reconocida. Digamos, Medellín en este momento dice que va a ser una ciudad orientada por los datos y carbono neutral. Ese es su apellido y hacia allá va a trabajar. Otras ciudades deciden que van a ser el polo turístico de tal región y hacia eso le apuestan. Entonces yo creo que primero hay que construir esta visión de ciudad, pero después para cualquiera que sea esa visión de ciudad que uno se quiera imaginar, pues tiene que partir por ser una ciudad segura, porque pues si uno quiere ser la ciudad del turismo, pero no puede salir ni a la esquina porque al turista lo atracan, pues realmente no puede dar esas condiciones básicas para poder desarrollar esa visión de ciudad. Y ya si va además a poder a usar la tecnología para cumplir con ese objetivo de ciudad que se ha planteado, pues ojalá haga un ejercicio por ser orientada por los datos y ser interoperable, es decir, que las distintas entidades y agencias de la ciudad se puedan hablar entre ellas para poder cumplir justamente con esa visión. Hoy en día también necesitamos que sean unas ciudades que usen eficientemente la energía. Yo creo que eso hace parte ya de uno de los presupuestos básicos, porque si nosotros nos damos cuenta, más del 70%, casi el 80% realmente del consumo de la energía en el mundo lo hacen las ciudades y además tienen más del 60% de las emisiones también salen de las ciudades. Entonces hay que hacer una apuesta también por un eficiente uso de la energía y por ser ciudades que le apuestan a ser sostenibles también desde el punto de vista ambiental.
pero tienen que ser sostenibles también desde el punto de vista económico, tienen que generar empleo, poder generar desarrollo económico también en su territorio con un impacto social. Yo diría que esa es una ciudad inteligente, y para poder además tener este impacto social, pues tiene que ser inclusiva. Entonces, estas son todas las cositas que tenemos que empezar a llenar, y en donde evidentemente la tecnología es solamente una herramienta, y para entender mejor qué necesitan esas personas a las cuales les tenemos que proveer soluciones, pues el uso de los datos es cada vez más importante para hacerlo de manera eficiente, con además las tecnologías emergentes a las que tenemos acceso hoy en día. Muy bien, Juanita, y eso nos lleva a, estoy pensando con lo que dice esta cantidad de ingredientes de decisión de política pública, estoy pensando en los planes de ordenamiento territorial que algunas ciudades, muchas están ahorita renovando, haciendo, etcétera, ejecutando. El gobierno, Planeación Nacional, el IGAC, el Agustín Codazzi están pues promoviendo el enfoque de catastro multipropósito como una manera de enriquecer la planeación, la toma de decisiones. Y le quería preguntar a Luz María justamente, ¿cómo estás viendo bueno, las ciudades que están en este momento en procesos de planeación territorial, esos planes de ordenamiento? ¿Cómo están incorporando esta mirada de ciudad inteligente en esos planes de ordenamiento territorial? ¿Qué está pasando con eso, con la planeación en las ciudades colombianas? ¿Estás sin audio? ¿No me oye? Ya, ahí ya, perfecto. Ya. Álvaro, quería contarle que en Azocapitales nos pasamos buena parte de nuestro tiempo precisamente en eso. Fue con estos alcaldes que empezaron en el 2020 que el gremio tuvo un trabajo previo, y cuando ellos llegaron nosotros les hicimos una serie de propuestas que debían ir en los planes de desarrollo, y una buena parte estuvo también concentrada en en que en sus planes de desarrollo tuvieran muy en cuenta todos los temas de tecnología. Así lo hicieron también. Hicimos las apuestas en esos planes de desarrollo de que incluyeran los objetivos de desarrollo sostenible, y hoy con mucho orgullo podemos decir que nuestros planes de desarrollo en las ciudades capitales tienen una mirada hacia esos compromisos a cumplir en el 2030. Entonces, pues claro que todo lo que hablas de catastro multipropósito es una obsesión para nosotros acá, porque con el catastro actualizado hemos visto que las ciudades que ya tienen sus catastros actualizados han adquirido más progreso. Barranquilla, por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos en esa apuesta, y ha sido muy difícil que los ciudadanos entiendan que el catastro multipropósito, la actualización catastral en nuestras ciudades, pues terminará viéndose reflejado en el buen vivir de nuestros ciudadanos. Quiero como traer ese concepto de planeación del que nos hablaba Juanita, que por supuesto todo esto pasa por una buena planeación. Por eso desde la asociación nosotros fuimos muy juiciosos en ese trabajo con nuestras ciudades capitales, en que en sus planes de desarrollo tuviéramos una buena planeación. Y eso pasa también, actualizar el catastro, por tener un recaudo más eficiente de impuestos, que también requiere tecnología para nosotros manejar la Big Data y para que seamos más eficientes en ese recaudo de los impuestos, que a su vez entonces podríamos tener dos conceptos como el que introducía Paula, que es el de calidad de vida, y como el que introducía Juanita, que es de ciudades más inclusivas, que eso es yo creo que la gran apuesta y parte de lo que estamos viendo que sucede en la política nacional, es que tenemos que orientarnos hacia ser unas ciudades muy inclusivas, en darle respuesta a nuestros ciudadanos en temas de calidad de vida, de cómo vamos a poder tener estos jóvenes con acceso al estudio. Y, por ejemplo, lo decía María Isabel, empezamos manejando
conceptos como que unas cámaras nos representaba seguridad. Pero claro que sí, ese es un componente de las ciudades inteligentes, pero también la movilidad, esas distintas formas que han surgido de movilizarse, las plataformas como las que Paula representa acá, también por ejemplo ¿cómo se llaman? Las motonetas o ¿cómo se llaman? Las patinetas. La conectividad para mejorar la educación, conectividad para desarrollar pequeñas y medianas empresas, emprendimientos. Y ahora, Álvaro, usted mencionaba algo que es muy importante para nosotros y en eso le voy a hacer un llamado muy especial al senador David Luna de ayudarnos en el tema que es obligatorio, es conectividad, pero la conectividad tiene un costo. Y para eso desde el Congreso necesitamos a congresistas como David Luna que tiene este tema claro, porque nosotros tenemos que llevarle conectividad a aquellas ciudades que por supuesto están más desprotegidas frente a la conectividad, que no tienen la suficiente conectividad, porque de esa forma es que nosotros vamos a poder exigirle a esos operadores que también lleguen con una buena calidad de servicio a todas esas ciudades. Yo les digo, por ejemplo, Leticia, que tiene un grave problema de conectividad y en eso necesitamos al gobierno nacional llevándole una buena infraestructura y unos operadores privados que vayan y presten un buen servicio. Por ejemplo, todo es ahora con tecnología. Tenemos toda la información nosotros la tenemos que colgar en el SECOP2. Y si no, pues tienen problemas con la Contraloría, porque ahí se supone que toda la información de las administraciones tienen que estar en el SECOP2. Las compras, por ejemplo, tienen obligatoriamente que pasar por la plataforma de Colombia Compra Eficiente. ¿Y cómo le podemos exigir a un mandatario que cumpla con esas normas si es que no tienen la conectividad correcta? Y no solamente esas ciudades, yo también quiero llamar la atención porque es que nosotros pensamos que las ciudades capitales en lo urbano, pues resulta que nosotros tenemos 1,5 millones de personas en nuestras ciudades capitales que viven en zonas rurales no conectadas correctamente. O sea que los retos no son solamente geográficos de conectar el país con toda la periferia, sino también de conectar la periferia de nuestras ciudades capitales, esas áreas rurales, con las áreas urbanas. Entonces, por ejemplo, surgió una cosa muy, muy interesante que a mí me gusta mucho publicitar, y es que uno de los retos más grandes que tuvimos en pandemia fue cómo coordinarnos con los aeropuertos. Normalmente los aeropuertos de las grandes ciudades capitales están en municipios que están cercanos a nuestras ciudades capitales. Barranquilla está en Soledad, Cali está en Palmira, y las discusiones más grandes que tuvimos fue abrir o no abrir aeropuertos. ¿Cuál era la visión que tenía el mandatario de la ciudad capital versus la visión que tenía el mandatario de donde está geográficamente situado el aeropuerto? Y de esa experiencia surge un nuevo gremio, que a mí me gusta mucho mencionar, lo que es el gremio de las ciudades intermedias, porque pues teníamos a municipios que tiene a todos los municipios, ciudades capitales, pero resulta que también están aquí en el sándwich unas ciudades intermedias que tienen aeropuertos o puertos de más de 100,000 habitantes, y entre ellos y nosotros, ciudades capitales, sumamos el 80% del PIB y el 70% de la población colombiana. Y eso surge también de, digamos, ese nuevo gremio y lo que vamos a hacer y los planes que tenemos, porque hay otro concepto del que también Juanita mencionó, que es la planeación. Y por supuesto nosotros tenemos que planear con nuestros vecinos.
tenemos que tener esa interlocución. Entonces, pues yo creo que esos serían como esos retos que tenemos nosotros, no solamente desde las ciudades capitales de la periferia, sino también de las zonas rurales de nuestras ciudades capitales, que necesitamos esa infraestructura, y eso pasa, por supuesto, por unas grandes inversiones económicas. Gracias, Luz María. ¿Cómo bajar esto a las ciudades intermedias? Es una preocupación importante. Ya nos queda poco tiempo, les quiero pedir intervenciones muy cortas para una ronda que quiero hacer que me parece clave. Quiero preguntarle a María Isabel, que ha estado pues, tan vinculada a política pública durante tanto tiempo, ¿qué tendría que pasar en materia regulatoria? Porque, David está, espero yo, tomando nota para su agenda legislativa. ¿Qué tendría que pasar en materia regulatoria para meterle el acelerador al enfoque de ciudades inteligentes en el país? Muchas veces o sea, no es necesario tener que hacer nuevas leyes para que las cosas pasen. Entonces, es más, también se ha hablado de que a veces lo que necesitamos es desregular, ¿sí? Entonces, básicamente, yo diría que toda la regulación, ya sea leyes, decretos, resoluciones, directivas o lo que se llama soft law, que pueden ser como marcos éticos, deben ir orientados a crear un ambiente que promueva el desarrollo de las ciudades inteligentes. Entonces, que promueva el desarrollo de la infraestructura, que promueva que todos esos planes se puedan ejecutar. Yo diría que es básicamente crear ese ambiente habilitante para el desarrollo de las ciudades inteligentes. A veces no es necesario hacer nuevas leyes. Claro, ahí funciona muy bien el principio que varias veces ha repetido hoy David Luna, ¿cierto? Estado hasta donde sea necesario, mercado hasta donde sea posible, para tener esa fórmula, ese equilibrio ideal que es tan difícil conseguir. Muchas gracias. Paula, rápidamente, tú mencionaste unas cosas maravillosas que Didi ha implementado en cooperación con gobiernos locales en México, en China, en varias ciudades. ¿Y por qué no hacemos eso aquí en Colombia? ¿Qué está pasando? Y la pregunta es esa, digamos, ¿cómo está el Estado colombiano cooperando con el sector privado para ir implementando estas cosas maravillosas que ya vemos en otras partes y en otros continentes, y por qué aquí no? Álvaro, hemos avanzado en muchas cosas, pero tenemos un camino largo por recorrer todavía. Lo primero que yo diría es, una ciudad será inteligente y será realmente una ciudad inteligente si permite que los ciudadanos accedan a herramientas y soluciones digitales. Si los ciudadanos no acceden a herramientas y soluciones digitales, no hacen parte de la construcción de la ciudad inteligente, y entonces de pronto construimos ciudades que no responden a las necesidades y que tienen indicadores incorrectos, como bien lo decía María Isabel. Pero también es importante decir que una ciudad es inteligente en la medida en que planea y orienta acciones hacia la sostenibilidad y a la inclusión, pero tiene que poderse conectar y tiene que poderse adaptar a las necesidades. Esto todo para decir que los usuarios necesitan poder usar herramientas tecnológicas, plataformas digitales de manera libre. Así lo contempla nuestro ordenamiento jurídico, así lo establece nuestra Constitución, así lo orienta el derecho al Internet, la neutralidad de red, pero tenemos que hacer que esa sea una realidad. Y en Colombia, pues tenemos todavía una discusión pendiente sobre el uso de las plataformas de movilidad. Y si no permitimos que usuarios, oferentes y demandantes de servicios de movilidad accedan libremente a estas herramientas por barreras regulatorias, que en mi opinión son realmente barreras de interpretación regulatoria, no de regulación per se, pues estamos fallando en uno de los aspectos de las ciudades inteligentes. Esto rápidamente para enmarcarlo en una discusión muy actual. Hace poco, por ejemplo, el Ministerio de Tecnologías emitió una resolución con los lineamientos de transformación digital para las ciudades inteligentes. Participamos de manera gremial en esa construcción normativa y dijimos que era importante incluir las plataformas de movilidad. Porque bien lo decía ya María Isabel, uno de los temas que hemos venido a decantar es que no necesariamente la infraestructura es
la única, digamos, llegada a ciudades inteligentes. Las cámaras, los sensores, las plataformas digitales también lo son. Y esa es la realidad en 20 ciudades de China, esa es la realidad en otras ciudades de Latinoamérica, donde lo que hemos hecho es, a través de esa información que recoge la plataforma digital, desplegar soluciones para la movilidad. Y no solo participamos de manera gremial, hubo un comentario que hizo el Ministerio de Transporte, donde el mismo Ministerio de Transporte llamaba la atención y decía que había que incluir en la dimensión de ciudades inteligentes la participación del sector privado y que qué importante incluir a las plataformas de movilidad dentro de este esquema de ciudades inteligentes. El Ministerio de Tecnologías lamentablemente se negó a hacerlo, dijo que ese no era un espacio de discusión sobre la regulación de plataformas de movilidad, pero solamente para llamar la atención en ese tema, y es: necesitamos poder utilizar las herramientas de las plataformas digitales de movilidad para avanzar a que la ciudadanía verdaderamente contribuya y participe en la creación de esas ciudades inteligentes. Para la movilidad esto es esencial. Perfecto. Queremos incluir algunas preguntas de la audiencia y quiero, por favor, respuestas muy cortas para que respondamos aquí una pregunta. Carlos Martínez nos dice, bueno, el tema de ciudades inteligentes no ha pasado de ser un desarrollo teórico, dice el participante. ¿Pueden demostrarnos lo contrario? Juanita, demuéstrale a Carlos que no es un asunto solamente teórico. No, yo creo que no es un asunto solamente teórico. Yo creo que muchas ciudades tienen ejemplos de cosas concretas que están pasando, la posibilidad que tenemos de pedir un transporte que nos llegue, nos recoja y nos lleve a alguna parte gracias a una plataforma tecnológica es un ejemplo de ciudad inteligente habilitado por la tecnología. Yo les daba hace un momento uno de ciudad inteligente totalmente análogo, en donde se dio una solución al problema de las mujeres que estaban siendo objeto de violencia intrafamiliar. Ejemplos en el mundo hay muchísimos, ejemplos cerca también tenemos. Por ejemplo, como Montería, en un ejercicio también de ciudad inteligente y sostenible, recuperó todo el río para que pudiera ser disfrutado por los ciudadanos. Tenemos varios ejemplos que podríamos empezar a aterrizar, como también nuestros gobernantes han usado las redes sociales, por ejemplo, para que la gente les diga dónde hay huecos en una ciudad y con base en eso priorizar dónde se va a mandar la infraestructura de la ciudad para tapar esos huecos. Esos son ejemplos de algunos pequeños usos de la tecnología para dar soluciones específicas. Yo creo que vamos a ver cada vez más, en la medida en que estamos aterrizando más el concepto en la ciudad y que estamos abandonando la idea de que solamente es llenarnos de infraestructura tecnológica y pegarla por todas partes, sino que tenga un objetivo primordial. Yo quería aprovechar, Álvaro, súper rápido, simplemente decir algo desde el punto de vista regulatorio. Yo creo que el tema de los datos es muy importante. Es, como yo decía, la materia prima de una ciudad inteligente, y en el mundo se están dando todas las discusiones de cómo fortalecer las entidades que están a cargo de que se haga un buen uso de los datos. Por primera vez Estados Unidos, y lo digo porque estoy acá, está empezando a discutir una normatividad bipartidista para tener una norma federal de habeas data, de cómo se deben usar los datos. Nosotros tenemos una muy robusta en Colombia, en donde además se cuida mucho a los usuarios y a las personas y les cuida mucho sus datos. Pero hemos tenido algunas discusiones también en la necesidad de tener estas entidades, como en nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, cada vez más fortalecidas e independientes. Estados Unidos en esta ley empieza a hablar de la posibilidad de crear una, que hace unos años era una gran discusión cuando hablábamos de la transmisión de datos hacia los Estados Unidos, y que se superó en su momento, pero ahora están empezando a plantear la necesidad de crear esta autoridad. En Colombia hemos tenido discusiones que se valdría la pena revisar, senador Luna, de la necesidad de volverla cada vez más independiente. Hubo investigaciones a algunas alcaldías en caso de pandemia con las aplicaciones que se usaron para hacer tracking y tracing de los casos de COVID, pero decían algunos, pero nunca se hizo una revisión ni ninguna investigación de la que tenía el gobierno nacional. Son simplemente puntos que dejo sobre la mesa de cosas que hay que tener en cuenta al momento de pensar una legislación de ciudades inteligentes. Perfecto, gracias. Cortititico, vamos a cerrar. Quiero solamente pedirles lo siguiente.
porque alguien preguntó cuál es la ruta que una ciudad o un municipio que quiera subirse al bus de este enfoque debería hacer. Y quisiera, tal vez, Marisabel, cortico, muy cortito, ¿cuáles son los pasos, 3, 4 pasos claves que un alcalde y su equipo de gobierno deberían emprender para aprovechar las oportunidades que hoy hemos visto que hay en el sector privado, en gobierno, en marco regulatorio, etcétera? Bueno, totalmente alineada con tu pregunta, Álvaro. Está una que veo aquí en el chat que hizo Luis Javier Parra, que me parece maravillosa, que dice: ¿cómo se ve la ruta ideal que se debe seguir para evolucionar una ciudad bruta, insegura, violenta, caótica, pobre, corrupta, contaminante, sucia, hacia una ciudad inteligente? Me parece buenísima. Bueno. Pero entonces, yo... La pone difícil, además, ¿no? Entonces, lo primero que hay que definir es con indicadores, no indicadores de número de cámaras y de sensores y de kilómetros de fibra óptica, pues ¿cómo sería segura? ¿Qué es segura? ¿Y cuáles son los indicadores para medir esa ciudad segura? Entonces, donde haya menos crímenes. Entonces, ¿cómo medimos eso? O sea, yo haría un énfasis gigante en hacer un plan con unas metas medibles de cuáles son las cosas que en la ciudad queremos cambiar. Entonces, si queremos que sea más segura, ¿cómo se mide la seguridad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Que sea menos caótica, ¿cómo se mide el orden? ¿Cómo se mide, cómo avanzamos en corrupción? Entonces, ¿cómo se miden los niveles de corrupción? Entonces, mi énfasis sería hacer un plan, definir unos indicadores claros de a dónde queremos llegar y ahí sí ver cómo la tecnología ayuda a conseguir esos indicadores. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Luz María, muchas gracias por tu participación. Despídete, por favor, de la audiencia. Mensaje final para cerrar. No, Álvaro, muchísimas gracias al senador David Luna, que allá nos vemos en el Congreso a partir del 20 de julio. Tenemos muchos proyectos, nosotros sí pensamos que hay unos temas de normatividad que debemos mejorar y deben pasar por el Congreso. Y nada, para la persona que decía que cómo se ve es que si esto es simplemente retórica, le quiero decir: viva, salga a la ciudad, móntese en un Transmilenio que por supuesto ya tiene emisiones más bajas de carbono. Tome un medio de transporte que se haga a través de una plataforma, viaje y esté en lugar de un hotel, en un apartamento también alquilado por una plataforma. Todo eso es ciudad inteligente, y si le parece que eso es retórica, aún así estaría muy en desacuerdo con él. Perfecto, gracias, Paula. Rápidamente despide de la audiencia y bueno, esperamos que todas esas ideas maravillosas que Didi ha implementado las tengamos pues pronto acá para salir de la ciudad caótica, bruta, insegura y ir avanzando, ¿no? Como nos dijo el colega que participó. Claro que sí, a Álvaro, muchas gracias, al senador David Luna, muchas gracias, a la audiencia, muchas gracias, y a las demás panelistas también. Y solo un comentario rápido también a raíz de la pregunta de Luis Javier y lo que mencionaban María Isabel y Luz María, y es la tecnología. Yo creo que es la respuesta a la mayoría de esos desafíos que tenemos en las ciudades. Herramientas tecnológicas que permiten mejorar la seguridad, que permiten mejorar la accesibilidad, que permiten mejorar también en términos de equidad en una ciudad, que los servicios estén a disposición de todos los ciudadanos, no de ciertos ingresos para arriba. Entonces, a través de la tecnología podemos seguir cerrando brechas. Ciudades inteligentes tienen que ser las que hagan más felices a las personas. Eso es un camino largo por recorrer de parte de las autoridades, de las empresas, de los ciudadanos, pero que vale la pena recorrer, porque todo lo que se traduzca en bienestar social y además todo lo que sea a través de la tecnología, que es una herramienta tan veloz, pues vale la pena invertir en eso. Perfecto, Juanita, que esperamos verte pronto por acá y cuando vengas ya encuentres Bogotá un poco más amable y más organizada. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación nuevamente al senador David Luna. Un placer compartir con las panelistas, contigo, Álvaro, con las personas que se conectaron. 1.000.000 de gracias. Y yo simplemente diría que lo importante es echarse al agua también si uno está trabajando en estos temas, en una administración, es sacar adelante pilotos. Ya una vez uno ha definido esa visión de ciudad, pues es arrancar, hacerlos y entender que no es solamente una responsabilidad de
la administración, de las alcaldías. Esto es un tema de múltiples partes interesadas, en donde el sector privado, en donde los mismos ciudadanos, en donde las universidades, los emprendedores tienen que poner también, y los podemos además llamar y juntar para poder desarrollar estos pilotos. Y si están además los demás involucrados, pues uno se mete más en el cuento y también lo saca adelante de una mejor manera. Perfecto. María Isabel, cierra tú, despide rápidamente porque ya viene otro panel interesantísimo. Agradecer al senador David Luna, a ti Álvaro por la moderación. Creo que has sufrido inmensamente por el tiempo, y a mis compañeras panelistas, muchas gracias a todos. Bueno, al senador David, muchas gracias, y a todos los panelistas. Aprendí muchísimo de ustedes hoy. Como siempre que converso con ustedes, salgo con la cabeza revuelta de ideas, y muchas gracias. Manténganse aquí conectados, que lo que viene es interesantísimo. Hasta luego. Chao. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Montes por moderar ese maravilloso panel lleno de mujeres brillantes, mujeres que aportaron muchos temas que vale la pena recordar. El primero, para lograr construir ciudades inteligentes necesitamos institucionalidad fuerte, conocimiento, pero también cooperación internacional. El segundo, los pilotos para una ciudad inteligente, sea capital o no lo sea, va a ser esencial para saber cuáles son las apuestas que quiere desarrollar la comunidad y los alcaldes. En tercer lugar, es esencial pensar en la necesidad de construir con ciudades inteligentes temas distintos a los que siempre se conversa. Siempre se conversa sobre seguridad, sobre movilidad, pero también hay que hablar de energía, de ahorro de agua y esencialmente de ver de qué forma se aumenta la calidad de vida. Hay un muy importante escritor que señala que una ciudad no es más inteligente que otra por el número de dispositivos que tenga conectado, sino porque sus niños sean felices, porque sus padres estén seguros y estén tranquilos. Y la tecnología, pero por supuesto la conectividad, hacen parte esencial para este proceso. Por eso creo que en la construcción colectiva de esta agenda digital vamos por muy buen camino. En 7 minutos, a las 3:15 en punto, continuamos con nuestro siguiente panel, un panel lleno de personas maravillosas y expertas que han permitido